Bueno, estamos con Tute, Pilar Bellón. Bueno, la idea era justamente la presentación del libro que habla sobre la muerte, Ensayo para mi muerte. La idea era ver eso. Bueno, nosotros en la materia algo vemos del tema de la muerte cuando trabajamos Berger y Lungman y vamos a hacer introducción con eso. Y bueno, la idea es que vos también expliques un poco por qué surgió el libro, que es una novela. Después también contar la experiencia de Pilar. Pilar fue alumna de UNTREP, la carrera de mediación de conflictos, y es la editora del libro. Así que eso sería cómo estaría organizada la charla. En principio, bueno, vamos a hablar del tema de la muerte. Es un tema que ahora está, digamos, presente en Argentina. De hecho, hemos tenido el oficio del presidente Trump, que planteó justamente que estamos muertos, los argentinos estamos muriendo, así que bueno, contamos con ese auspicio internacional. Este, y la idea, bueno, es ver un poco este tema. Eh, en principio, bueno, hablar de la muerte es complicado porque es algo que no tiene una explicación desde lo racional, o así tiene una explicación racional. En el sentido, bueno, uno se muere, le dan la epicrisis, pero no es que se muere un familiar, una vez la epicrisis, uy, sí, qué alivio, ya estoy bien, ya está. No, al contrario, eso no satisface, digamos, ningún tipo de sentido, digamos. De hecho, la muerte es un sinsentido. Bueno, ¿y cómo se explica? Bueno, hay que buscarle el sentido a esa muerte. Bueno, ustedes han visto un autor que habla de Berger Lungman, que habla del tema de los universos simbólicos, que es bueno, lo que le da sentido a la vida y a estas situaciones que estos autores, Berger y Lungman, los llaman las zonas marginales de la vida cotidiana. Y no son marginales porque es un barrio así medio peligroso, sino zonas marginales porque no tienen explicación, no tienen sentido. Y eso justamente nos produce mucha angustia. Eh, de hecho, yo quería leer un pedacito. A mí me gustan mucho esos autores y quería leer un poquitito para introducirlos. Me parece que está bueno. A ver. Dice, la experiencia de la muerte de otros y posteriormente la anticipación de la muerte propia plantea la situación marginal por excelencia para el individuo. O sea, es lo más marginal, digamos. Es más, la posibilidad de que nosotros, pensar la muerte nos genera angustia, pensar la muerte de gente que nosotros queremos también nos genera mucha angustia, ¿no? En ese sentido es marginal. Vuelve a insistir en que la muerte plantea la amenaza más terrible de la realidad establecida en la vida cotidiana. Bueno, justamente una creencia, una ideología o algo que nos permita darle sentido a eso. Dice, la integración de la muerte dentro de la suma realidad de la existencia social adquiere, por lo tanto, importancia primordial para cualquier orden institucional. Esta legitimación a la muerte constituye consecuencia, bueno, esto es lo que yo les decía a ustedes, uno de los frutos más importantes de los universos simbólicos. Y el hecho de que se realice recurriendo o no a interpretaciones mitológicas, religiosas o metafísicas de la realidad no es aquí una cuestión esencial. Y acá Tute, me parece que da una explicación de la muerte desde un sentido artístico. Y esto está bueno, encuentra en ese sentido. ¿No? Es interesante. Me parece que el libro lo que hace es darle sentido a partir del arte. ¿No? Eh, Encontrar el sentido de la muerte no significa que el miedo, el terror no sigue estando, pero queda atenuado. Eso quiere, o sea, que me permite seguir con la vida cotidiana. Aunque esa angustia está, pero un sentido, encontrarle sentido, y ese sentido me permite seguir con esa vida, ¿no? Digamos, sin dejar que esa angustia esté, pero digamos, va a estar mucho más atenuada. Bien. Con respecto a esto, al tema de lo que no tiene sentido, te digo para si querés una próxima novela, para que la tengan en cuenta, digo, algo con una experiencia personal. Tiene que ver con el tren Sarmiento, Estación Castelar, 8:20 de la mañana, el tren local. Digo, eso es una. No hay sentido, no hay ningún tipo de sentido a cómo funciona ese tren. Digo, de hecho, yo vivo en Castelar, ¿no? Lo que vimos ahí, vamos a ese, porque este Soledad está vacío el tren, o sea, se le da ahí, estamos todos ahí esperándolo. Y llega el tren. Esto es interesante porque llega el tren en, en- en-
Los andenes castellanos son diferentes a cualquier tipo de ordenación numérica, porque es uno, no, es 2, 3, 4, no, es, pará, 1, 2, 3 y 4, o sea que no tiene un sentido numérico. Entonces, en un momento determinado, llega el tren para ir y escuchás una voz que no se escucha bien, dice algo. Entonces mirá la aplicación dice sale el tren, pero dijeron que no. Y en una situación de incertidumbre, el tren está, pero no sale. Y están todos ahí, uno sale, otro, bueno, y aparte con todo el tema de la sube, que si salís, perdés el viaje y todo, bueno, una situación increíble. Hasta que aparece una especie de alguien que cuenta sentido, que es un tipo ahí con la camiseta marrón, dice, trenes argentinos, y dice, que no es un operario ahí, y le preguntás y decís, ah, no sale el tren. No sale, tenés que tomar el tren lleno, el que viene de Moreno. Digo, me parece interesante para también a eso, un espacio de un sinsentido, digo, ese viaje del tren Sarmiento, el local de Castelar, es muy difícil encontrarle, digamos, una explicación, digamos. Todo es confuso. Bueno, dicho esto, bueno, me parece que yo tengo ahí algunas cositas del libro, pero me parece que está bueno que vos, si querés, empezás a hablar y después, si querés, charlamos. Creo que esto solo, la muerte es un tema, digamos, que atraviesa todo el libro. De hecho, es una novela donde transcurre, donde hay un muerto que está ahí y todas las interacciones que se desarrollan es a partir de eso, que eso también está bueno, me parece interesante. ¿Viste? Esto que no se puede explicar, que nos genera tanta angustia, en el libro está presente, está ahí. No sale nunca de escena, está presente ahí. Y todas las relaciones que se generan ahí, relaciones intergeneracionales, pibitos, hay dos pibitos y una madre y otro pibito que quiere jugar a la pelota y un tipo mayor, el amor, ¿no? También explicación también a través de los extraterrestres también, ¿por qué no? Digo, sucede en eso que nos produce tanto miedo, ¿no? Que está ahí, digo. Y lo que es el arte y el humor que nos permite atenuar eso que nos parece tan terrible. Bien, si querés, seguís vos. No, ahora nos vamos porque ya dijiste todo, No, Miguel. lo de Sarmiento no tengo. Menos lo de Sarmiento, que no lo conozco. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Ya dijo mucho Miguel, pero vamos a contar un poquito más de lo que es el libro Ensayo para mi muerte. Es una novela gráfica de Tute. Voy a arrancar con un dato que es una autoedición, que es un proyecto autogestivo, por primera vez para él como autor, sin una editorial enorme de las que respaldan atrás la salida de libros, con una distribución tradicional que se va a encontrar el libro en librerías. Así que bueno, arrancamos un proyecto con un gran desafío que era cómo hacer un libro y poder venderlo y que la gente lo tenga por un canal no tradicional. Ahí entro yo como parte de la idea de modelo de negocio y de la campaña de comunicación, que no sé si ya algunos lo siguen a Tute en redes y vio un poquito de este muñeco, le digo yo, que es una escultura, que es el muertito. Paso a darte, si querés contar un poquito de Bueno, lo qué va. primero que hay que decir es que es un libro de humor. Es para cagarse la risa, ¿no? No es un tratado filosófico, ni sociológico, ni nada de eso. Es un libro de humor, estrictamente de humor. Después, por supuesto, además de humor, tiene poesía, porque me gusta la poesía, tiene, si somos generosos, algo de filosofía, en términos de ponernos a pensar sobre un tema como es la muerte, un tema espinoso, difícil, al que solemos rehuirle. eh, pero digo, son cosas que, digo, un libro se hace a través de una búsqueda, no se hace a través de una, por lo menos yo no lo hago a través de una certeza. No es que digo, tengo una certeza respecto de la muerte, entonces me pongo a dibujarla para contárselas. No funciona de esa manera. Para mí el libro, la producción del libro es una búsqueda en sí misma de un sentido. Es decir, que voy encontrando algunas respuestas, pero sobre todo voy encontrando un montón de preguntas. Para mí un libro es eso, es un catálogo de cuestionamientos, ¿no? Que me hago, que le hago al universo, que le hago al mundo, que le hago a la muerte.
a Dios, etc. Dicho esto, contemos un cacho de qué va el libro. Es una novela gráfica, ese es el género, no sé si lo conocen, el género, dentro es una historieta de largo aliento, pero se inscribe dentro del género novela gráfica. Novela gráfica quiere decir, para los que no sepan, que es una novela como las que hacen los escritores, solo que está dibujada. Es decir, tiene texto y dibujo. Y ¿qué más? Contar que el protagonista de la novela está muerto. Se llaman Ensayo para mi muerte, porque me gusta que cualquiera de ustedes lo agarre y lo piense como un título que le pertenece. Es la muerte de quien tenga este libro en sus manos, ¿no? Es un ensayo, no seamos dramáticos. Lo divertido para mí era que este protagonista, que ocupa el centro de la escena en todas las páginas, estuviera muerto desde el principio. Es decir, que el protagonista no habla, no piensa, no se mueve, no dice nada. Está literalmente muerto, tendido en el suelo, sin vida. Lo que le da vida al libro es todo el alrededor, es decir, toda la gente que pulula, toda la gente, los transeúntes que se cruzan con este personaje, que me sirven las veces de metáfora de la muerte, es decir, este muerto no es solamente un muerto, este muerto es la muerte. Y como dice algún personaje al inicio, no hay muerte más propia que la ajena. Ya Freud también hablaba de eso. Decía, la única manera de tener acceso a algún pensamiento, aunque sea bordear la propia muerte, es a través de la muerte de alguien cercano, de un ser cercano, ¿no? Entonces un poco es eso. Vemos una suerte de galería de personajes que circulan alrededor del muerto y que nos regalan un catálogo de reacciones posibles frente a la muerte, ¿no? Desde la negación, tipos que saltan al muerto y siguen silbando como si no estuviera, tipos que se enojan con el muerto, con la muerte, y lo quieren patear, gente que se siente un poco cómplice o parte responsable por mera cercanía. De todo un poco, como él contó también, aparece un plato volador porque pasa por la poesía y también por el absurdo y quiere abducir al muerto, entonces logra levantarlo un poco al muerto que empieza a levitar y aparece una vecina de 3 de febrero a tirarle un zapatazo para lograr la soberanía de ese cuerpo que lo reclama, etcétera, etcétera. Se le pasan un montón de personas. Pasa una madre con su hija que confunde al muerto, nadie sabe quién es el muerto. Entonces aparece una mujer que se evidencia que es muy mala madre rápidamente, porque no le presta atención a la hija, la maltrata un poco, y confunde al muerto con un ex. Entonces entiende que ese es el padre de la niña. Entonces le presenta a la niña, le cuenta dos noticias tremendas. La primera es que ese que está ahí es su padre, la segunda que está muerto. Así que la niña, en un breve lapso de tiempo que le permite la madre, tiene que establecer un vínculo con ese padre tendido en el suelo sin vida, con todas las dificultades del caso. Bueno, y así muchos más personajes. Pero esto más o menos daría una idea general de qué va el libro, ¿no? Es un libro sobre la muerte porque se plantea la idea de que la muerte no le pertenece a los muertos. Es mentira que la muerte es de ellos, la muerte es nuestra, es de los que quedamos vivos, que quedamos pedaleando en el aire, teniendo que tramitar este asunto tan jodido de una muerte de alguien querido. En ese catálogo de reacciones, yo fui y soy la que tiene pánico a la muerte. Cuando tú viene con el proyecto del libro y me cuenta que era sobre la muerte, me pareció el horror. Es decir, estaba muy entusiasmada con el proyecto y digo, ¿por qué ese tema? Es decir, y aparte, se iba a llamar El Muerto inicialmente, ¿no? No sé si hay alguien que le tenga miedo ahí a algún personaje, pero yo soy esa que le tiene terror. Y un poco era la idea también de la campaña, ¿no? Mostrar a ese muerto que es la muerte y dejando lugar a que los vivos o aquellos que están del otro lado puedan sucederle cosas, ¿no? Y era un poquito lo que tratábamos también de transmitir como esencia del libro, que era eso, era qué nos pasa a nosotros frente a la muerte,
Y la posibilidad de las redes que nos dan el feedback, ¿no? De estar ahí con los que están del otro lado contándonos cosas. ¿Ustedes me siguen por las redes? Sí. ¿Sí? ¿Vieron la campaña? ¿Vieron las piezas que fuimos lanzando? A ver, levanten la mano, vamos a hacer como en un aula, ya que estamos en una. Levanten la mano los que vieron algo de la campaña. Quiero ver. Ella se ocupó de la campaña. Chicos, me echan si no la vieron. Por favor, Acaba de quedarse sin colaboren. Se ha visto muy poco acá. Yo sigo la campaña, sigo las redes, pero no sé si tuve noción de que estaba viendo una campaña. Es como aparece. Está diciendo la muerte, su propia muerte. Claro, porque Así arranca, con un susto. hicimos una campaña en la que la primera pieza informaba que me había muerto, pero lo informaba yo y contaba cómo había sido, lo cual por supuesto se trataba de un paso de humor, ¿no? Es decir, la pieza era, Arranca. me duele en el alma informar que he muerto. Y entonces relataba cómo había sido mi muerte. Que iba al chino a hacer las compras con la listita del súper y me dio un patatús, o vaya uno a saber qué, y caí redondo al suelo. Y describía el post-mortem, es decir, y decía, ¿no? Hay que ver lo poco colaborativo que se vuelve uno cuando se muere, tiene que venir otra gente a remover el cuerpo, y lo ridícula que se vuelve la listita del súper, ¿no? 2 plantitas de lechuga, 1 kilo de tomate, pasan a ser muy ridículos en el bolsillo de un finado. Bueno, y ahí me despedía, que yo, y era la excusa como para presentar Ensayo para mi muerte, como jugando también con la idea dual de la palabra en términos ensayísticos, ¿no? Como género literario, y ensayo como un intento, una prueba de lo que sería morir, ¿no? Esa fue la primera pieza de la campaña publicitaria que después continuó con una escultura que se hizo del muerto y que paseamos por distintos lugares. Llevamos a pasear al muertito por todos lados con una idea de nuevo, ¿no? De poner presente a la muerte, esperando el bondi, en el subte, hay fotos adentro del muerto en un placar. En una panchería. Una panchería, una plaza. Muerto Bueno, tamaño natural, sí, un metro sí. 60 y pico. Grandote, un par cargándola. Al muertito lo hicimos circular por todos lados, tanto que a mí en ese terror que le tengo al tema, y lo quiero lejos también, ni que me hable ni nada, me empecé, no voy a decir encariñar, pero sí a que sea un poquito más digerible el asunto, ¿no? Porque casi que le tengo cariño a ese muertito que estaba en el living de mi casa y me da impresión, bueno, ¿no? Es algo exagerado, pero bueno, sí se me representaba mis ausencias de la vida, de aquellos que ya no están, increíblemente pasando por un tema que, bueno, nada, en el trabajo era diario, permanente, ¿no? Así que un poquito esa misma experiencia que me pasó desde el lado de lectora, si se quiere, es lo que viene a proponer el libro, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué vemos? ¿Qué nos sucede? Hicimos una pregunta, por ejemplo, que era, ¿cómo te pega la muerte? ¿No? Y la gente entonces respondía cómo se llevaba con el tema. Y en general, bueno, lo que encontramos es eso, que le rajamos, ¿no? Hay una cosa curiosa que pasa, que es que dentro del reino animal, del que formamos parte, somos la única especie que tiene noticias sobre su propia muerte, es decir, los únicos que tenemos conciencia de finitud, ¿no? Y sin embargo, hacemos de cuenta que somos inmortales. Todos los días, un poco hay que jugar a ser inmortal, ¿no? Porque no vas a andar todo el tiempo pensando que te vas a morir. Pero también es un poco patológico esto de no pensar nunca en la muerte, ¿no? Es decir, es tan patológico pensarla todo el tiempo como no pensarla nunca. Bueno, a través del humor me parece que es, como decía Freud de nuevo, estoy muy citador de Freud, es la vía regia, el camino real hacia poder pensar la muerte, el humor, ¿no? El humor como viabilizador. Sí. El humor como viabilizador y en tu caso, además, y sumo un dato que no lo preguntaron, pero seguro lo iban a preguntar, ¿no? Para procesar tus propias ausencias y ahí un poquito de cómo nace, te doy el pie, vos contalo, este tema. Yo quería que lo preguntaran ellos. Ay, Quería yo ver, ya los quería ver spoileé. qué decían. Pero mira, ya hay una. Tengo una voz espléndida.
la muerte con objeto hablan, ¿no? Como que plantean el muerto como una representación de la muerte. Y es también una forma mucho más fácil de visibilizar algo súper abstracto que no puedes tocar, no puedes, o sea, te toca cuando justamente no hay algo, porque desaparece, Cuando queda la ausencia. lo que estaba, lo que se murió, ya no está más. Pero ustedes como que le hicieron a la inversa, es como, bueno, ahora la muerte la represento como algo, aparece ahora la muerte. Está acá. Acá. Bueno, no, me pareció curioso. Lo podríamos haber el traído. enfoque. Sí, sí, hay un texto de Borges muy lindo que describe al muerto, no me acuerdo cómo se llama, a un muerto o un muerto, algo por el estilo, y habla como de la cosa que está ahí. Dice casi futuro, abstracto, ¿no? Casi futuro. Le hemos robado todo, el caudal de días, de noches, etcétera, etcétera. Es lindo eso de pensar, porque es cierto que hay algo inaccesible en la muerte, ¿no? Eh, es un sinsentido y al mismo tiempo es un sentido. Tiene un sentido muy fuerte y profundo que conocemos a los pocos años de vida, que es que ahí se termina, algo se termina. Después uno, si tiene una creencia religiosa, le pondrá un post-mortem de un color, de una determinada forma, con cielos e infiernos, o si tiene otra creencia religiosa, tendrá otro color y otro formato. O si tenés una fe poética, podés también pensar el post-mortem de alguna manera, ¿no? Este libro te diría que no se ocupa de nada de eso. Por ahí hay un poco de sorna en función de alguna creencia, un cachito, pero nada más. Porque es un libro que se parece a las ideas del autor, ¿no? Que es que me preocupa mucho más todo lo que hay antes de la muerte que lo que viene después de la muerte. Como de aquello yo no tengo ninguna noticia, no hay ninguna certeza, a ciencia cierta no hay información, los que dicen que fueron y volvieron han dicho berretadas y después se han ido y no han vuelto más, ¿no? Qué sé yo, Víctor Sueiro era. Sí. Víctor Sueiro se supone que fue y volvió y dijo unas giladas muy poco comprobables y después se fue y no volvió de nuevo. O sea que, lo cual es mucho más interesante, ¿no? Y se corresponde mejor con un muerto el hecho de no volver a la vida, digamos, quedarse en el lugar de muerto. Después hay gente que se muere muy poquito tiempo, ¿no? Que se muere 5 minutos. Él fue uno. No, pero digo estos que, viste que dicen, nació muerto 5 minutos y después vino a la vida. No sé, son curiosidades eso, ¿no? Es decir, qué poquitos minutos del otro lado y qué poca información nos traen. Bueno, no hay ninguna evidencia de nada post-mortem. Entonces sí hay evidencia de todo lo que podemos dejar de hacer, producto del miedo, de esto, antes de la muerte. El libro se ocupa de eso. Es mucho más interesante y como disparador la muerte para pensar la vida que otra cosa. Y de hecho termina con una frase que es de latín, no es mía, que es dum vivimus vivamos, que significa mientras vivimos, vivamos, ¿no? Sí, mejor hagámonos cargo del premortem que del postmortem, que del postmortem andás a ver. Problema. Sí, o qué sé yo. Ya no será nuestro, pero. Pero bueno, pero es inaccesible. Digo, la muerte es cierto que no la podés pensar, no la podés ni siquiera soñar. No podemos soñar nuestra propia muerte. Cuando soñamos nuestra muerte, nos despertamos, justo antes de morir. Y si no, hacemos un engaño, una operación engañosa, que es soñar nuestra muerte desde afuera, ¿no? Mirando el cajón donde estamos nosotros, pero si vos sos el muerto, no podés estar mirando desde afuera. Quiere decir que estás así, produciendo una metonimia ahí engañosa. ¿Por qué? Porque es imposible soñar la propia muerte. Hay un sociólogo que se llama Rutger Bregman que plantea la reducción de la jornada laboral de 14 horas. Y una de las cosas que plantea él dice, nadie en su lecho de muerte piensa, uy, tenía que haber laburado más tiempo, trabajar más tiempo, o tenía que haber más tiempo en la televisión, ¿no? Para reivindicar otras actividades que cosas. son las que Y estas cosas que uno plantea siempre, o que muchas veces, digo, esto es interesante justamente ahora que se está hablando también
del cambio de las leyes laborales y todo, y que precarizar y todo, bueno, nadie piensa el hecho de... eh, no, el hecho de que ampliar la jornada laboral, ¿no? Y, Puede ser beneficioso. y el tema de que muchos después dicen, a mí me gustaría hacer tal cosa, o sea, lo que me gustaría hacer, no tengo tiempo para hacerlo. Y entonces eso como se repite a través del tiempo, ¿no? Y los años. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto porque estoy haciendo tal cosa. Y se pasa toda la vida y termina no haciendo lo que a uno le guste. Sin duda que el sistema capitalista, con los telefonitos adentro y con todas las cosas que están dentro del sistema, atentan contra la posibilidad de encontrar un sentido a la vida que no tenga que ver con perder el tiempo, ¿no? Sin duda que trabajar 12 horas no ayuda a enfrentar, por ejemplo, desde un punto de vista filosófico, porque todos producimos filosofía permanentemente cuando no estamos con el telefonito ni sumergidos en el sistema capitalista. Digo, cuando estamos pensando, cuando estamos soñando, imaginando, ahí estamos produciendo filosofía, ahí estamos cuestionando al sistema y cuestionándonos, ¿no? Te animaste, ¿no? Te animaste a enfocar en la presentación del libro Más fuerte. Por otro lado, digamos, no por el lado comercial, sino como lo planteamos, ¿no? Súper de laburo propio, de emprender de la presentación por todos los medios propios. Sí, tiene una pata comercial, porque hay un camino que es comercial y es la venta. Sí, Sí, obviamente. La idea es, o fue, en este caso, con este proyecto, no hacerlo en los medios tradicionales, ¿sí? Y acá un poco compartir la experiencia desde el lado de que hoy estamos con redes, todos vivimos con redes, pero también lo mal que nos hace, pero también abre caminos, ¿no? Para comunicar lo propio, esa posibilidad de que uno antes pensaba, si no tengo una editorial y yo a mí me encanta escribir y no tengo la chance de hacerlo, un poco me gusta compartir esa experiencia, porque hoy la verdad es que con un buen trabajo de comunicación, no importa los seguidores, porque me van a decir, sí, claro, tú te vende, tiene muchos seguidores y ya tiene muchos libros y todo un recorrido, pero no importa, digo, hay caminos hoy que se abren mucho más fáciles, más sencillos que en otros momentos para poder expresar y comunicar y hacer un proyecto que llegue al otro lado, ¿no? Entonces ahí hacer como foco y un poquito las redes nos permiten eso, dar a conocer, contar, llegar, ¿no? Y bueno, y apostamos a eso acá también, más allá de la cantidad de seguidores o no que tengan, de cómo contamos un libro que habla de la muerte y cómo hacer una venta, que además esto salió con una preventa que tenía, que fue Muy bueno. con la... Acá tenemos un comprador de la preventa, yo lo sabía, después me enteré. Iba dedicado, vos lo tenés ahí, no sé si te llegó bien dedicado, porque nos metimos en una empresa así soñadora, divina, y que casi me muero. Es decir, reivindiqué un poco el trabajo de las editoriales, de los camiones de distribución, porque la idea, le digo a Tute, hagamos hacer algo especial para aquellos que compran y apuestan a este proyecto, algo especial, dedicalo. Entonces él le hace el dibujito a le hizo el dibujo a cada libro, dedicado a la persona, es decir, mencionando el nombre de la persona, a quien iba. Claro, se vendieron 1500 ejemplares en 20 días, y hay que firmarlos a los 1500 ejemplares. Así que, digamos, fue un problema eso porque nos fue muy bien. Fue un gran problema, pero porque nos fue muy bien. Pero eso no era todo, es decir, firmarlo era lo más fácil porque teníamos organizado. Pero si no, ¿cómo le iba a llegar este producto al que lo compró? Sin errores, por correo, apostando al correo argentino, que dijimos, sí, tenemos que ir por ahí. Bueno, los libros volvían, es decir, yo tenía 1500 para mandar y regresaban, es decir, todo, bueno, ahí la experiencia, es decir, de decir, bueno, de no conocer el negocio y después fuimos ajustando procesos, ¿no? Todo con sus dificultades, pero hoy podemos decir que estamos todo bien, pero bueno, fue una linda aventura, nos sorprendió para bien, ya llevamos alrededor de 3000 ejemplares vendidos. Explica el trabajo más allá de este libro, que nosotros somos asiduos consumidores de tus viñetas en esta materia, ¿o no? Sí. Sí, no me comenté. Yo la cursé, soy testigo. Yo le digo, usan todo el tiempo un cuadrito tuyo. Es una usina inagotable de interpelaciones para pensar la vida cotidiana, que es a lo que nosotros nos dedicamos en esta materia, ¿no? Con todos
y tengo acá guardaditos parciales que invitan a analizar y a articular, digamos, marcos de interpretación de lo que vos proponés ser con viñetas. Entonces, primero agradecerte, porque creo que hace muchos años que a quienes intentamos pensar la vida, algo de tu trabajo siempre nos interpela y nos genera una chispa para poder pensar, porque contás con algo que a nosotros muchas veces nos falta, que es esa síntesis, ¿no? Para Claro. poder invitar a pensar desde algo muy sintético, muy preciso. Trabajamos a veces con una viñeta tuya que es La Parca, viniendo a buscar a un hombre que le dice tranqui y ser respetuoso de las instituciones. A mí siempre me pareció un ejemplo genial de Berger y Luckmann también. Y tantos otros, ¿no? Que venimos La explotación, el tema de... Bueno, les paso el alias. Yo tengo que trabajar todos los días en el diario, y en el diario tengo un espacio que es un recuadro único, es decir, un único cuadrito para contar una idea. Así que estoy obligado a la síntesis, igual la elijo y es un camino que elegí desde hace muchos años y que lo utilizo para cualquier cosa que haga, ¿no? Si sea escribir un poema o hacer una historieta o filmar o escribir una canción. Mi curiosidad, que no sé si tiene la respuesta, es ¿de dónde salen las ideas? Como, digo, hay un equipo multidisciplinario pensando detrás de... Aparecen ahí como... El flaco Spinetta decía que siempre le hacían la misma pregunta y él decía, la saco de una bolsa, decía, de una bolsa. Pues decía, ¿de dónde sacar las ideas de las canciones? Es muy difícil responder eso. Sin duda tiene que ver con la experiencia, eso por supuesto. Pero ¿qué experiencia? Porque a veces uno le echa mano a la experiencia de vida en términos, digo, de lo que uno le pasó, las cosas que a uno le pasaron. Pero también uno puede sacar la inspiración de lo soñado, es decir, un mundo onírico, o encontrar inspiración a través del consumo de algún arte ajeno, ¿no? Es decir, a veces la inspiración aparece a través de un cuadro, de una frase. Es medio misterioso, es difícil de responder. La respuesta corta sería de la experiencia, ¿no? Y de la imaginación y de la observación. Sí, Y va a agregar el todo oficio. artista, sí, pero el oficio es la herramienta, no es la... es decir, lo primero que hay es una observación del mundo, de lo que sea, ¿no? Y después cuando te sentás al tablero, con el trabajo aparece la inspiración. Y el oficio es como las herramientas. El oficio es cuando vos haces mucho tiempo algo, después te sentás al tablero y si te corre el cierre del diario, apelás a esas herramientas que te da el oficio para poder hacer algo y no dejar el cuadrito en blanco. Una de las partes más conflictivas del libro es la separación de Mabel y Rubén. Ahí que se separan en un momento determinado. Sí, Mabel y Rubén son dos personajes que publico diariamente en La Nación y los metí dentro de este libro para poner ahí a dos personajes que sabía que iban a ser reconocibles, pero dibujados de esta otra forma, que este libro está dibujado sin previo lápiz, es decir, que es un libro muy espontáneo. No es como el cuadrito de todos los días en La Nación, que es, sí, hago el lápiz, después paso a tinta, después aplico el color en la computadora. Esto es como más tipo RAF, tipo boceto, ¿no? Pero aparecen Mabel y Rubén y empiezan a discutir frente al muerto, porque Rubén, marmota como es, cree que tiene que estar ahí para prestar declaración, que es importante que se quede custodiándolo. Y Mabel está más preocupada porque cierra la panadería y tiene que ir a comprar los bizcochitos y qué sé yo. Entonces terminan discutiendo y se separan frente al muerto. Ahí Rubén, marmota, como ya dije que es, empieza a hablar con el muerto y a referirse a Mabel como su ex. Empieza a practicar, como es hablar de ella, pero en el pasado, ¿no? Y rápidamente vuelve Mabel con los bizcochitos y le dice, dale, vamos para casa. Y bueno, entonces se entiende que se reconciliaron.
Así que sí, tienen una breve separación frente al mundo. No, igual ahí Rubén hace toda una declaración de separación, vida nueva, todo, y una cosa así, y después aparece Abel y dice, ya compré bizcochito para el mate, y a mí me gustó mucho eso, porque es como, digo, y el que tiene pareja, he tenido pareja, bueno, ha tenido estas situaciones de peleas, así que parecen terribles, se dice un montón de cosas y todo, y bueno, y después en algo muy simple, como los bizcochitos, vamos a tomar unos mates, vamos a comer unos bizcochitos, y ahí como que todo eso, boom, se cae todo, y bueno, hizo pequeñito ahí que Y jugar está, con el todo y la nada, ¿no? sí, Como esto, los bizcochitos como la nada misma. o el sentido de la vida, Claro, así, contra el sentido de la vida, la muerte, está, el a mí amor, me gustó el mucho eso, sentido del amor. algo pequeñito, pero que fue grande, ¿no? Sí. Sí. Sí, una inquietud que me nació a raíz de esto que estamos hablando, lo acaban de contestar de alguna manera. Soy alumna en la carrera, una de las carreras de música, y soy docente fuera de esta institución. Y vos hablabas de herramientas creativas, ¿no? Al momento de hacer grabamos y demás. Y yo trataba de unir el sentido de la muerte, ¿no? Para los que tenemos un trayecto de vida recorrido, que muchos de ellos no, es más breve, ¿no? Más pequeño, más corto. Y la muerte está más próxima, ¿no? Eso es natural. A mí lo que yo pensaba es ¿qué dijo? No qué viene, qué hay más allá, ni por lo religioso, ni con nada, sino qué dijo y en quién dijo. ¿No? Entonces, los que tenemos un recorrido docente pensamos, ¿qué herramientas les dejamos desde nuestro arte, o literatura, o matemáticas, o lengua, o música, lo que fuera, a la cantidad de alumnos que tuvimos y que de alguna manera pueden ser los medios de vida de ellos y su profesión, o no, ¿no? Un simple recuerdo de por acá pasó un docente que hay lo merezco. Bueno, eso quería decir, ¿no? Y por otro lado, a mí lo que me preocupa es a quién le van a quedar las cosas que yo amo. Mi guitarra, mi piano, mi bombo, mi charango, mi libro. Bueno, ¿Quién va a parte, querer todo ese amor que yo puse en leerlos, en comprarlos, en disfrutarlos? ¿A quién? bueno, esas son las cosas interesantes de no esquivar el bulto y pensar sobre la muerte. Y por ejemplo, dejar de, che, este charango queda para vos, esto, ¿no? Sí. Uno puede disponer de eso en vida, no esperar a morirse para que después sea un quilombo. Porque un charango no es un problema, pero cuando empieza a haber propiedades y demás, la cosa se suele poner más complicada, ¿no? Este, sí. Una Gracias. pregunta, creo que una magia ahí un poquito de contar cómo fue que nació la idea y eso, y en ese sentido, pensaba en esto que decías de que no partís de una certeza, sino más de una búsqueda, y yo quería preguntar si esta búsqueda o esta exploración de este tema tan profundo y a la vez con esta mirada que tenés como muy desde lo cotidiano, desde lo local, digamos, como que nos vemos muy representados, ¿no? Siempre en que decían los compañeros en Tecnieta, si esta búsqueda y esta exploración cambió tu mirada o tu relación con el tema de la muerte de manera personal. ¿Cómo fue este proceso y este recorrido de la escritura del libro y, bueno, hasta tenerlo? Sí, no es que haya cambiado, me sirvió. Este libro surge a partir de una necesidad y la necesidad era trabajar una imagen que estaba íntimamente relacionada con una tragedia en mi vida, que es la muerte de mi hermano, que lo encontré sin vida, tendido en el suelo, tal cual el personaje de la novela. Así que te diría que lo que hice es, tenía muy claro que quería trabajar esa imagen, que tenía que transformarla en otra cosa, en una necesidad,
y a partir de esa imagen lo que hice es construir un libro alrededor. Es decir, que fui trabajando sobre esa imagen las cosas que me iban apareciendo. Yo confío mucho en el inconsciente también, así que por eso también este trazo espontáneo, para poder darle lugar a lo que apareciera y que yo entiendo siempre que aparece porque debe aparecer, porque hay algo dentro mío que necesita ser expresado. Después, por supuesto, también sabía que estaba haciendo un libro y no cualquier otra cosa, con lo cual armé una estructura, pero una estructura lábil, una estructura modificable, maleable, que, digamos, permitía el ingreso de nuevos personajes, de cosas más espontáneas, más improvisadas, ¿no? Así que sí, es una imagen fuerte que tenía grabada en la cabeza y que quería trabajar, y para mí era como una suerte de corolario o de final de duelo dibujado. Con lo cual, sí, más o menos fue así, el proceso creativo fue así. Te hago una pregunta, Sí. dado que el disparador es una experiencia personal tan fuerte, ¿no? Porque yo también me preguntaba, ¿no? Uno piensa, bueno, vos sos tú, te escribís en el diario La Nación, quizás tenés como muchas más herramientas que un X para sacar un libro. Y esto, ¿no? De hacerlo tan autogestivo, que la comunicación sea más a través de tus redes o con algo tan personal como tener un muñeco en tu casa y llevarlo a ustedes, digo, muy independiente para lo que uno pensaría, porque ponele, yo hago teatro independiente y es así toda mi vida. Como, digo, uno pinta, corta, arma flyers, se arma su comunicación y uno piensa, bueno, vos ya estás, que estás en otro lugar. Digo, la elección de que sea algo así y no haber ido a una editorial quizás con la propuesta, que por ahí te la hubiesen agarrado, tiene que ver con eso, con que era algo muy tuyo y Sí. querías que nadie, porque digo, también me imagino que las editoriales, si te financian un libro, después opinan. Totalmente, sí. Sí, tengo la suerte de que opinen poco, he logrado que opinen poco, digamos, mis editores. Me han consentido casi siempre. En algún momento alguno me hizo quitar la palabra muerte del título de un libro, por ejemplo. Bueno, Pero hoy creo que no habría problema. Hoy hubiera salido tal cual. Pero sí, es cierto que este libro es mucho más íntimo, mucho más mío, más nuestro, y el muertito también, que lo sacamos a pasear. Es decir, todo eso no lo hubiéramos hecho si salía a través de Sudamericana o Planeta. Se vuelve un libro mucho más de uno, porque uno lo controla absolutamente todo el proceso, del principio hasta el final. Este libro tiene la cantidad de páginas que yo quería, con el gramaje, con la porosidad. La tapa tiene el color. En este color que ustedes ven, yo estuve trabajando un mes. Todos los días cambiaba un poquito y se lo mandaba a ella para que lo viera, a ver. No encontraba ya diferencia, era ¿Qué cambiaste ahora? insoportable. Todo está elegido al detalle. Me he dado gustos, como por ejemplo dejar páginas en blanco en el libro, pero que tienen un sentido metahumorístico, porque en un momento los personajes cobran noción de que son dibujos, son conscientes de que son dibujos y entonces empiezan a desconfiar de que el muerto quizás sea el dibujante, el autor del libro, y si eso era cierto, probablemente ya no había más páginas con ellos dibujados, es decir, morían ellos. Entonces mandan a uno a verificar si hay más páginas dibujadas detrás. Uno corre hasta el ángulo de la página, se asoma hacia la página de atrás y le informa al resto que no hay nada, que está en blanco. Entonces empiezan a entrar en pánico todos creyendo que van a morir. Finalmente bueno, ya les conté malísimo, les spoileé un montón. Pero es gracioso. Está bien. Eso digo, es un gusto que me di, por ejemplo, ¿no? Y así muchas cosas. Sí, es un libro mucho más íntimo y va con nosotros. Como dice Atahualpa Yupanqui en una canción que se llama Los Hermanos y que está citado acá al principio, dice, y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y uno con los muertos hace eso, lo lleva con uno.
Lo lleva y en función de cómo los dueló, pesan más o pesan menos. Si uno elaboró más o menos bien el duelo, tuvo la suerte y lo pudo hacer, bueno, ese muñeco será de epoxi, será Livianito. livianito y transportable y uno lo llevará toda la vida. Porque también hay que decir que tengo experiencia en esto, los duelos no son la cicatrización perfecta de una herida y la desaparición de eso. Es el aprendizaje de la convivencia con la ausencia, con el agujero, con la herida, cicatrizada si querés, pero herida al fin, ¿no? Un buen duelo, un duelo elaborado, es la convivencia con eso. No es el olvido. No es que uno olvida al muerto querido, ¿no? Al ser querido y chau. No, como dice Atahualpa, lo lleva con. Y hacerlo más personal te dio más trabajo, te dio más vida, digamos. Totalmente, Tenía sí. en contraposición de lo que contaba. Sí, además, digo, mis duelos son como los de ustedes, salvo que la última parte es dibujada. La primera parte tiene que ver con la distancia que uno necesita del episodio para poder empezar a pensar algo, ¿no? Porque lo único que hay es dolor, negación, si todas las etapas clásicas ineludibles frente a la muerte de un ser querido. Después yo tengo la otra parte que tiene que ver con algo más personal, que es el análisis. Eso cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que elige. Yo me apoyo en mi análisis también. Y cuando son estas muertes tan cercanas, ya lo experimenté antes con un libro que hice que se llama Diario de un hijo, a partir de la muerte de mi viejo, donde cuento nuestra historia desde mi nacimiento hasta su muerte. Me doy cuenta de que necesito pasar eso a través de la herramienta del dibujo, del humor, de la historieta, como una herramienta sublimadora que me permita transmutar, ¿viste? Transformar algo que es de un orden absolutamente angustiante, doloroso, en otra cosa, ¿no? En un hecho artístico, en un hecho poético, en un libro de humor. Un poco tomando lo que había dicho en su momento los compañeros, quienes estaban haciendo la creación del libro, tomándolo un lado por humor y el otro también un pudorosa, para así decirlo, con el tema de la muerte. Y en algún momento sintieron que se estaban limitando con lo que estaban escribiendo, con lo que querían contar, o si en algún momento también llegaron al punto de decir la muerte es propia de uno, pero tal vez no termina perteneciéndola porque es también está dispuesto a otras compañías lo que deja para cada persona o cómo se vive después ese duelo, como estaban diciendo, o lo que acarrea la muerte de esta persona. Contale de la publicidad que vamos a hacer. Esto es tremendo lo que quería hacer. Me dice, tengo una idea, yo estaba pensando la campaña, compartíamos ideas, y me dice, ya está. Dice, tengo la mejor idea, la rompemos, todo el mundo se va a enterar del libro. Porque la pregunta era, ¿cómo hacemos para que todo el mundo se entere de la existencia de un libro que es una novela gráfica? Está bien, tengo seguidores, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para recuperar la inversión? Asegurarnos recuperar la inversión de un libro que habla de la muerte, ¿viste? Que es medio piantabotos en principio de la muerte, porque ya dijimos al principio, la gente le raja al tema, no es que dice, che, bueno, vamos a hablar de la muerte hoy. No, ni bien uno dice, vamos a hablar de la muerte, dice, no, no la llames. Hay toda serie de superstición alrededor de la muerte, no Con la eso llames. no se hace humor, no se hace chiste. Hemos recibido ¿Comentarios? de todo, Muchísimo. de todo, de todo. Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente se entere? Él vino con una idea brillante para él y que se la boché al instante, pero como es así Insistente. insistente, insistidor, iba a anunciar su muerte en los medios, es decir, dar la noticia, no el chiste. No lo que fue, sino mandemos a los medios la noticia de que me morí. Yo le digo, no, Y pensé que estas era son una joda. el tiempo es el ideal. Sí. Son tiempos de fake news. Digamos que me morí. Decía, y después, bueno, fue un error de, no sé. No, después decimos mentira, era para decir, Mentira, era un era- ensayo para mi muerte. Yo no lo podía creer. Salimos en todos los medios. Salimos en todo, pero decime si no es brillante, si no, me digo, no, es como mucho, es demasiado, le decía yo, ¿no? No le bastaba mi opinión, así que fue a hacer encuestas.
a la gente cercana, Sí, sus con amigos. amistades. Encuesté a 10 amigos. Yo digo, le van a decir todo que está buenísimo. Muerte, Digo. cuando vieran la noticia. No, yo dije, le avisamos a la familia, a los seres queridos. Mira. Cada vez quedan menos, además. No hay tanta gente que avisa. No, nosotros tenemos una hija y yo le decía, siempre A pienso. ella le avisamos. le dije, a ella le- Sí, ella dice, pero Olivia vas a ver. Sí, pero en la escuela se corre la noticia, sus compañeritos también se van a angustiar por lo que le pasa a su compañero. Es decir, es inmanejable después. Es decir, no, ya no es de un chiste de uno. Es de todo. Además se iban a enojar. Y yo le decía eso, no, yo te dejo de seguir, no te leo nunca más. Es decir, si te tengo cariño, te sigo y me asusté y era un chiste. Termina jugando todo. Claro, yo digo, ¿eso va a volver? No sabemos. Sí, él Dijiste mala publicidad, dice. sigue con la hipótesis. Bueno, contale que además buscó casos para Googleé porque sostener. dije, esta idea que es maravillosa se le debe haber ocurrido a alguien antes. Efectivamente. Olmedo googleé, lo hizo, ¿te acordás? Olmedo es uno de los casos Sí. y Y no Hitchcock. cayó bien, yo recuerdo. No. que no cayó. No, lo de Olmedo fue. Él justo no cayó. Claro. No, hablo de la idea que pensó que de pronto iba a conmocionar y como Cayó pesadamente. Pero cayó horrible, sí. No, al margen de eso que es verdad. Humor negro. Humor negro. Sí, no cayó bien. Olmedo iba a salir con un programa y directamente no salió. Es decir, se lo Porque le dije al cancelaron. tipo del noticiero que dijera que se había muerto. Claro. Entonces el tipo, que era un tipo serio, que daba la noticia, dijo, lamento informar al pueblo argentino que Alberto Olmedo ha muerto. Sí. Bueno, la gente, un escándalo. Además Olmedo no tuvo ni siquiera la delicadeza de avisarle al hijo. A nadie. El hijo se enteró por la tele, llamó al teatro y el padre estaba actuando, estaba con el Gordo Porcel haciendo una obra. Sí. Pero el programa se lo levantaron. Y al tipo del noticiero casi lo rajan. Ya. Pero igualmente, recordemos, fue en la etapa de la dictadura militar también. Sí, fue antes de que terminara la dictadura. 82, ¿no? 81, algo así. Sí. Pero primero me cuenta la del éxito. El éxito sí, porque la de Hitchcock fue anterior, Sostener. 1972. Hitchcock vuelve a su país natal, vuelve a Inglaterra a filmar lo que fue su penúltima película, que se llamó Frenesí. Una película de un asesino, ¿la vieron? Sí. De un asesino que le colgaba una corbata a sus víctimas y las dejaba flotando en el Támesis. Sí. Bueno, volví a Hitchcock después de 30 años de no, entonces dijo, voy a hacer una buena propaganda. Mandó a hacer un muñeco de sí mismo, igual a él, ¿no? Pero panzón, y lo lanzó por el Támesis a las 5 o 6 de la mañana y apareció flotando. Era igual. Entonces la gente le sacó fotos, los medios, y salió en tapa de todos los diarios que había muerto Hitchcock. Y salió Hitchcock diciendo, no, yo estoy vivo, pero presento mi película, que un éxito rotundo. Se llenaron todas las salas, una campaña publicitaria extraordinaria. Él me contó esa. Después encontré el lado Olmedo. Era una y una. Y de mis amigos que hice la encuesta eran 10, 9 me dijeron lo mismo que ella, y uno dijo, es genial. Pasó a ser mi fuera amigo, ¿verdad? El muñeco que generaron es un poco lo de Hitchcock, porque lo que él no anuncia su muerte. Él tira el Claro. muñeco y deja que la Lo que dice gente tu libro, la gente empieza ahí a poner a fantasear, sí, sus cosas. sus cosas, sí. Otra cosa es decir, Bueno, eso un poco respondiéndote a vos, es lo que genera un libro, ¿no? Que funciona como un espejo social e individual también, ¿no? Es decir, cada uno con este libro es como si pusiera un espejo frente a sí, ¿no? Y entonces en ese espejo se debaten tus cosas, ¿no? Se despiertan las cosas que vos tenés. Es decir, la imagen que te va a devolver ese espejo va a tener que ver con tus propios asuntos, ya no tanto con lo que tiene dentro el libro, ¿no? El libro funciona como un disparador, como como un espejo. Me gusta la imagen de un espejo incómodo, el humor como un espejo incómodo, ¿no? Que te muestra lo que te gusta ver de vos, pero también lo que no te gusta ver de vos. Tengo una pregunta con respecto al libro. Cuando lo leía, a mí me parecía que era un libro muy teatral. Me imaginaba, me imaginaba, es más,
en un teatro, o sea, el tema de la muerte, pasando ahí los diferentes actores, te imaginas ciertos actores que podían hacerlo. Y el tema también como que rescata algo también muy nuestro, que es el grotesco criollo. Absolutamente. El tema de, justamente, el tema de, o sea, el drama está presente, es el muerto, y detrás de eso aparecen estas cosas, estos personajes, el humor, o sea, es muy de grotesco criollo. Yo me acordaba mucho de las obras de Sí. Discépolo y todo, y o sea, es un libro para hacer una obra de teatro. Totalmente. Le dije a ella, ya cuando lo estaba haciendo, me di cuenta de que era Momento Es un muy libro teatral. absolutamente teatral. Y ahora estoy viendo para hacerlo en teatro. De hecho, estoy hablando con Mauricio Cartún, que me está ahí guiando para hacerla, para convertirlo en una obra de teatro, sí, tal cual. De hecho, por eso tiene la tapa que tiene, ¿no? Que es un teatro, ahí no sé si lo llegan a ver, los que están más atrás, si no después lo pasamos, pero es un teatro con el muerto en el centro del escenario. Algo masculino, vos ser muerta, eres un personaje masculino. Sí, qué sé yo, puede ser de tantas formas. Mira, Mauricio me decía, me daba un montón de opciones. Hasta me decía, hasta se puede hacer con muñecos, se puede hacer Sí, con. porque tiene algo interesante al no tener. Una forma Sí, específica. exacto, es como. Puede ser con títeres, No tiene nada, puede es ser con tan actores distinto, ni siquiera es hombre, mujer, que podría ser. cambien de máscaras. O puede ser con un grupo de actores que se cambien. Sí, hay muchas posibilidades. Me dio un catálogo de opciones Es interesantes. que se puede dar diferentes formas, me parece. ¿No? Hasta pensar en diferentes actores la sociedad de actores, que puedan ser los que entran y salen, o tal vez el mismo entrando y saliendo. Claro, sí. Bueno, ahí le estoy buscando la forma, recién empiezo, pero sí, seguramente se termine convirtiendo. ¿Cómo? Van a tener sí, Claro, Todos los estudiantes de un TREF. sí. por supuesto, jubilados y estudiantes de un TREF van a tener descuento. A la preventa hicimos descuentos a jubilados. Y otro de los motivos, no fue el motivo, pero sí fue una búsqueda dentro de este proyecto, lo trajo él al punto, era que logremos un precio accesible. Es decir, nos estamos salteando algunas entidades en el medio y procesos, pero intentar, en lo posible, no deja de ser un negocio, pero que sea en un valor lo más bajo que pudiésemos, ¿no? Porque hoy la verdad que los libros están Sí. muy caros. Vas a la feria del libro y te da una angustia porque, bueno, es decir, salió a la venta en 26.000 pesos, incluso si lo compran por internet, el envío es gratis, así que sigue costando 26.000. Tratamos por ahora de sostener ese formato, pero bueno, fue algo que él trajo y me dijo, a mí me gustaría que sea, bueno, esas son las cosas que pudimos hacer, que son inmanejables con una editorial. Claro, si sale por una editorial estaría, no sé, 40 lucas. Y de hecho hay una Sí, cosa que es interesante, es que es el tema de que, porque, bueno, yo hablé con Pilar para venir acá y todo, y ustedes están de gira. Y es una relación muy fuerte entre el creador y el público en forma directa, digo. El hecho de que sea un emprendimiento de ustedes permite que no haya un nexo editorial y que directamente Sí, a sea más veces. fluido. Sí, Y bueno, está La fenómeno. idea era eso. acompañarlo. Sí, sí. está sí, muy además bueno. vamos a la feria del libro donde están los editores, donde están los libreros, y nosotros vamos con nuestra, Sí, nos ven llegar con las nuestro cajas. carrión, con la Imagínense. valija llena de A libros. veces nos dicen, no, pero los editores vayan allá a un rincón. Pero la gente cada vez que decimos el precio en la feria del libro aplauden, o sea, es una cosa, viste, que realmente es un diferencial, viste. Poder opinar sobre el precio no es poca cosa, no es poca cosa. En la industria del libro es muy difícil tener decía, acceso a la sí. opinión sobre el precio de tapa porque es algo que dice, vos sos el autor, vos ocupate de lo de adentro, nosotros nos ocupamos de lo de afuera, ¿no? Y además porque hay es una cadena larga, entonces, viste, se produce, yo digo que hay un punto de desagravio también en esta autoedición, que es el hecho de que los autores se llevan el 10% del precio de tapa, siempre. Cada vez que vean un libro, piensen en que el autor solamente se lleva el 10% en el mejor de los casos. Con lo cual termina ganando más dentro de la cadena de la industria del libro el Transporte. distribuidor que el autor. Y uno debiera pensar que el libro, o cualquiera, no existiría si no tiene un autor.
que los escriba, los dibuje, ¿no? Que los imagine, que los cree. Entonces, es absolutamente injusto que el autor, que es el verdadero artífice del hecho artístico, se lleve solamente el 10% y que se lleve más el tipo que tiene el dueño de los camiones, ¿no? No, y digamos. las crisis, porque hoy es imposible, digamos, no pensar en lo difícil que está para todos acceder a algo. Entonces también, digo, las crisis, ya sabemos, nos ponen en un lugar de más creatividad, de buscar recursos, opciones, ¿no? Si Y supiéramos además, que todo el mundo puede acceder, quizás decimos, no, si Sí, lo vendemos. pero también creo que es un acto, digo, vos sos un humorista, poeta, digo, a mí lo que me encantan de tus dibujos, de tus viñetas, es que a veces ni siquiera hay humor, uno ve poesía en el dibujo, como, eso es como muy lindo, y te diferencia a veces por ahí de otros que uno sabe, bueno, esto es humor. ujú, Eh, uno, para los que te seguimos, sabemos que tenés un compromiso político y para mí es un acto político también elegir porque cada vez se está haciendo más grande el capitalismo hizo que la cultura empiece a quedar en ciertos guetos, o sea, es para unos pocos. Mismo nosotros acá como agentes universitarios sabemos que el es muy difícil que el pobre llegue a la universidad. O sea, hay que seguir defendiendo la universidad libre y gratuita, pero hoy hay chicos que no están Inclusive, cursando porque no sí, tienen para cargar la SUBE. sí. Eh, entonces, digo, también elegir que algo sea accesible a que lo pueda comprar un jubilado, para mí eso también tiene un valor como acto político de tomar una posición en lo que hoy nos está pasando. eso Digo, como país y es un también acto político. mundialmente, porque no creo que la crisis nos esté solo. Sí, es un acto político y es un acto de independencia también, ¿eh? Poder decirle a un bicho grande como Sudamericana, che, mira que me puedo autoeditar, ¿eh? ¿No? Es decir, poder pelear mejor los derechos de autor, las regalías, y digo, sirve para las dos cosas, sirve individualmente y socialmente para poder hacer un precio, poner un precio de tapa que sea accesible, lo más accesible posible. Poder nosotros decir, che, hacemos un descuento especial para jubilados, sí, lo decidimos nosotros. Eso no lo decidiría nunca una editorial. Para el que compra es como una especie de revanchismo. Vos querés que yo no vaya al cine, mira, pude. Claro, Vos querés que yo no compre un libro, mira, viste, Pude. ¿viste? sí. ¿No? Un revanchismo en el sentido de que podemos mínimamente seguir haciendo algunas cosas en las que antes podíamos con más frecuencia. Sí, además plantear que es injusto que el autor, que es el personaje más importante en la confección de un libro, se lleve una parte tan pequeña. Y es como, estamos todos de acuerdo que es así, ya nadie dice nada, y es injusto. Sí, porque No dice nada porque tenés un monstruo, por favor. Claro, claro, y no le hace mella si vos decís, este no lo saco con ustedes. Sí. Son esos... Hablaba Centineta, dijo algo que cuando él sacó Socios del Desierto, medio hizo eso también. Dijo, bueno, este es mi material, no va a haber discográfica. claro. Sí, era un acto de resistencia, ¿no? Después igual no sé cuánto vendía el flaco, porque después decía, cuando todo el mundo vino a decirme yo fui al principio, te sigo del principio, yo decía, si todos los que me vienen a hablarme me hubieran comprado el primer disco, yo no tendría problemas económicos. A mí me gustaría, más que hacerte una pregunta, un comentario, porque bueno, yo hace muchos años que estoy en el rubro de la salud y de la discapacidad, y esto que decía Miguel, ¿no? O sea, de que la muerte nos ayuda a pensar la vida, ¿no? Cómo queremos vivir. Y quizás a los que acompañamos procesos de muerte, sabemos que, bueno, yo me siento privilegiada y siento que somos privilegiados porque nos ayuda y nos enseña a vivir de otra manera, ¿no? Pero quizás cuando queremos transmitir la experiencia no es de lo más feliz para contar y en ciertos círculos no lo podemos hacer. Y me parece que desde el humor es una manera mucho más amigable y accesible, ¿no? Entonces, Sí, eso. opino lo mismo, opino lo mismo. El humor siempre te da esa posibilidad lo hacemos permanentemente. Acá estamos hablando de humor gráfico, pero el humor en la vida. De hecho, Eh, nosotros lo usamos muchísimo como sí, recurso. O sea, los que en estamos momentos estos ambientes difíciles. terribles aparece el humor para distender un poco y hacer viable el tránsito de ese momento. Aunque estés en una terapia intensiva, aunque estés acompañando a alguien que está muriendo,
aunque o estés en un velorio, en el pico de angustia, no, lo he vivido en carne propia de estar en el velorio de una amiga que se quitó la vida muy joven y estábamos todos ahí hiperangustiados y de pronto uno se apoyó en la pared y apagó la luz del velorio y quedó todo oscura y uno dijo, nos morimos todos. Y fue una carcajada porque había una necesidad de salir de esa angustia por un ratito, aunque sea, y distender esa tensión que bueno, se pudo llevar adelante a través del humor. Siempre el humor es como un mecanismo, bueno, es literalmente, desde el punto de vista de la psicología, un mecanismo de defensa. Es decir, yo juego con la idea de que Dios nos dio la noticia de la finitud, pero para compensar nos dio el humor, ¿no? Es decir, se portó muy hijo de puta al principio, pero después para compensarnos nos dio la capacidad de producir humor y de reírnos, que también somos la única especie que puede producir y consumir humor, ¿no? Digo que lo hizo para compensar. Y también hay que pensar que la muerte es un extraordinario motor para la vida. Es decir, es porque somos conscientes de que nos vamos a morir que hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Se suele decir que el amor es el gran motor de la vida. Yo digo que el amor es el segundo motor, uno secundario, porque el primero es saber que te vas a morir. Nos enamoramos porque sabemos que nos vamos a morir. Así que... Para vivir un amor antes de morir, ¿no? Bueno. Sí, para que tenga algún sentido la vida, volviendo al principio, para encontrarle un sentido a la vida, de trascendencia en algún sentido, en alguna forma. Es probablemente a través del amor que logramos eso, ¿no? El amor y el humor también, digamos. El amor y el humor que están ahí pegaditos. También. Voy a contar una anécdota. Sí. Bueno, no. Cuando... Esto no vas a contar una anécdota. ¿Qué? Además Tiene de todo que- esto no vas a contar una anécdota. No, tiene que ver con... Bueno, mi mamá estaba muy mal, estaba ya en una situación terminal, enfermedad terminal. Bueno, yo daba clases en tren virtual y bueno, uno buscaba por todos lados a ver. Y bueno, tenía... bueno, Milagro. Sí, ella es una alumna mía de un TREF virtual y era en esa época era monja. Entonces dije, bueno, rezá por mi vieja. No sé, dije eso. Sí. Y tenía otros alumnos que eran evangélicos también, bueno, mi mamá está mal. Entonces, bueno, veo a mi vieja tiene este problema de respiración, digo, ma, ¿sabes que tengo un montón de alumnos que están rezando por vos? Y mi vieja me mira y dice, qué suerte que tengo. Y fue bueno, o sea, me gastó, pero, o sea, pero fue muy, Es un chiste. te es hizo un chiste, ¿no? Y no tenía, o sea, en una situación muy dramática, me dijo, bueno, qué Bueno, suerte. había un cantor de tangos que se llamaba Alonso, Oscar Alonso, que había sido ateo toda la vida, férreamente ateo. Y en un momento, bueno, se estaba muriendo. Y en el lecho de muerte se acercó uno y le dijo, Oscar, está el cura, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, le dice el nombre, está, que te quiere dar la extrema unción. Y Oscar le dijo, hacelo pasar por la duda, dijo. A ver si todavía es cierto. No perdemos nada. Claro, por la duda, yo hubiera dicho lo mismo. Me llama la atención también de esta web. Yo generalmente pienso por el humor, la vida y las situaciones, y es una forma también de hacer autoterapia, humorizarse o humorizar sus acciones. Pero cuando uno comunica, tiene humor, súper fina la línea de hasta dónde va a caer bien y va a ser gracioso, o hasta dónde va a caer mal. Y bueno, quería preguntarte, el laburo, ¿cómo lo buscaste? ¿O se fue dando a lo largo de la experiencia? Imagino que también encontraste El tono. punto El tono. para humorizar situaciones. Y nada, eso. Me imagino que será tu respuesta. Pero bueno, nada, Sí. me llama la atención cómo. Había un escritor que decía que lo único que importaba a la hora de hacer un libro era encontrar el tono. Una vez que vos tenés el tono, el resto es escribir 300 páginas. Pero como que lo importante era eso. Y hay algo de eso que es cierto, que es como encontrar el tono, es encontrar hasta dónde podés ir sin volverte ni un tipo que haga golpes bajos, ni ofender, ¿no?
¿no? Como encontrar los límites, porque ahí esto también es interesante pensarlo. El humor está lleno de límites, viste que siempre se habla del humor como libre, que no debe tener nunca un límite. Yo estoy al revés, pienso todo lo contrario. Pienso que el humor, no hay nada que tenga más límites que el humor, y lo precisa, porque es con los límites que uno puede obrar, trabajar libremente, pero dentro de esas bandas, ¿no? No como estas de flotación del dólar. O sí, No pero tienen límite. que en cualquier momento se van a te da un camino de por dónde ir, ¿no? Después vos dentro de ese camino circulás libremente hacia un lado, hacia el otro, pero te da la garantía de que no te zarpás, de que encontraste un tono para tu libro, ¿no? Muy bueno, gracias. ¿Cerramos con un sorteo? Sí, ¿O No. quedó algo? sí, dos cositas. Dale. Puede ser un. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, nosotros estamos en una situación de conflicto, de hecho, no teníamos el cañón pedido, pero bueno, los dos docentes están en paro y está bien porque la ley, justamente, que no se promulgó la ley de mejora de presupuestos y que tenía el universitario. Y bueno, el conflicto está presente y esto se da en el marco también de esa situación de conflicto y nos parecía a nosotros, por lo menos lo que somos profe, nos parecía bueno, hoy en nuestro sindicato planteábamos una medida de visibilización de la protesta y esto digo, está bueno, dos cosas, nos parecía que está bueno el hecho de que se genere un espacio de reflexión, bueno, que esté presente, que esté lleno de estudiantes, que venga un artista también está buenísimo, la unión de justamente de dos sectores que en este momento están siendo muy castigados, ¿no? En cuanto también al presupuesto La y cultura y la educación. cultura y educación, y me parece que está bueno este lugar de encuentro que nosotros pudimos concretar, bueno, gracias a Pilar, gracias a vos, bueno, que viniste. Y mi desafío es el siguiente, digo, hacer en el pizarrón, con este fibrón, que no es de Trump, sino que es mío, alguna referencia que tenga que ver con la universidad. Entonces, si lo pone ahí, todos podemos sacar una foto y podemos tenerlo y podemos circularlo. Bueno, ¿Está bueno? bueno.